Vamos a leer Isaías 49, verso 10, 11, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Isaías 49, versos del 10 al 11 en la Reina Valera 1960 dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Amén y amén. Dice que el Señor es el que nos va a conducir a manantiales de aguas. Y eso está en el profeta Isaías. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habla a la mujer en el pozo que aquel que cree en él de su interior va a fluir, van a brotar manantiales de aguas vivas. Es lo que el Señor espera. Y por el contrario, muchas veces nosotros nos encontramos con personas que hablan y en vez de manifestar que tienen agua viva, lo único que están evidenciando es que están llenos de muerte y de estancamiento y de contaminación. De hecho, en las alcantarillas van todos los desechos, ¿cierto? Al alcantarillado de la ciudad van a parar todas las aguas sucias, las aguas negras, como se conocen comúnmente. Pero hay personas con las cuales tú hablas que simplemente en su manera de hablar, lo único que evidencian es que están contaminados y que su fluir es justamente en aguas amargas y aguas negras. Todo lo que producen con su boca es contaminación. Y ahí se marca una diferencia muy grande entre quien tiene a Dios dentro de su vida y quien en realidad no lo tiene. Porque la manera de hablar sí evidencia cómo está nuestra relación con Dios. Si pone en evidencia cómo nosotros nos comunicamos con Dios, si es que hay una comunicación o no la hay. Porque el hecho de que una persona esté fluyendo todo el tiempo en esa amargura, en esa contaminación, demuestra que de lo único que se ha alimentado es de todo lo contrario. Odio, amargura, pecado, maldad sobre maldad, rebeldía, idolatría, brujería, y han llenado su vida de tantas cosas tan incorrectas, añadiendo maldición sobre maldición, que cuando hablan para comunicarse, lo único que tienen para comunicarle a otros es todo ese veneno y toda esa contaminación que ellos cargan, que portan en sus vidas. Entonces decía la escritura en el proverbio anterior 25, 28, decía que aquel que no es capaz de controlar su carácter es como una ciudad que está sin ninguna protección, pero hace el paralelo, o lo vemos acá en paralelo, donde podemos notar nosotros que aquel que decide poner a Dios en su vida como Dios y Señor, va a tener esta promesa que se activa. Es que hay una diferencia para que las promesas se activen, y es que las promesas para que se activen están condicionadas a la obediencia. Las promesas no se activan mágicamente como mucha gente cree o quiere. Quieren un Dios mágico, quieren a un Dios de milagros, un Dios que haga simplemente lo que ellos quieren o lo que ellos creen que necesitan. Y buscan a un Dios dentro de lo mágico y dentro de lo místico que solucione todo en la inmediatez y en la abundancia que ellos creen que es abundancia. Pero en realidad lo que habla acá la palabra es que cuando alguien pone a Dios en primer lugar y lo pone como fundamento y como sustento de su vida, esto sí hace que las promesas para su vida, para la suya, sean activadas y sean legalizadas. En estos días hablaba con el pastor y él me decía, empezamos a hablar de un sinnúmero de situaciones que han ocurrido en todo este año, iniciando el 1 de enero, porque desde el 1 de enero el enemigo quiso levantar cosas para golpear y pelear fuerte. El 1 de enero fue una belleza, una bendición. Gente que se levanta a hacer cosas y muchas cosas. Desde el 1 de enero fue de plano contra todas las cosas que el año traía. Y gracias a Dios por su promesa, porque la promesa estaba antes del 1 de enero, y el 1 de enero tuvimos que empezar a pelear o a contrarrestar todo ataque mejor. Y hablábamos de todas las cosas que han pasado y podíamos hacer una lista. Desde el 1 de enero hay una lista de cosas.
que han pasado, circunstancias, situaciones que para nada nos definen a nosotros, porque en realidad eso no nos define a nosotros. Y el pastor, en medio del listado que sacábamos de todo lo que ha acontecido, decía, esta situación, porque no les voy a nombrar acá, pero decía, esta situación la propició X. Pasábamos al segundo punto de situación. Esta otra situación la propició Y. Esta otra situación la propició fulano. Esta otra, y empezamos a mirar todas las situaciones. Y en realidad, ninguna de las situaciones son provocadas por nosotros directamente. Estas situaciones complicadas y las tempestades que se han levantado es el mal proceder de otros que de alguna manera terminan salpicándonos, afectándonos, porque somos seres humanos y somos hijos de Dios sensibles y tenemos un corazón sensible, un corazón de carne. Porque si tuviéramos un corazón de piedra, pues todo nos importaría cero. Pero finalmente somos humanos y hay cosas que nos duelen como seres humanos. Pero mirando cada situación, ninguna de las situaciones en el listado habían sido propiciadas directamente por nosotros. Así es de que en cuanto a eso tenemos que soltar y entregar todo en manos de Dios, porque finalmente la promesa se activa sobre aquel que decidió poner a Dios en primer lugar. Y cuando la gente pasa procesos dolorosos, nadie entiende el dolor que está viviendo otra persona, sino, aunque haya empatía y amor, obviamente, compasión y misericordia, solamente la persona que está sobrellevando el dolor lo está percibiendo de la manera que lo afronta. El de afuera también se duele y se conduele, pero solamente el que, y el proverbista lo explica, dice, nadie puede entender el dolor del hombre sino aquel que lo lleva, aquel lo conoce, aquel el que lo está viviendo. Y frente a eso también, como nadie entiende el dolor a 100%, no tiene la capacidad para entenderlo, también hay que entender algo, que hay promesas de Dios y bendiciones de Dios que Dios nos ha entregado y que tenemos que aprender a disfrutar esas bendiciones que Dios nos entregó, porque no disfrutar las bendiciones, no gozarnos de las bendiciones que aún en medio del desierto el Señor nos está permitiendo tener, eso contrista y deshonra a nuestro Señor. Tenemos que disfrutar también las bendiciones que Dios nos ha dado. Por más desértico que sea el terreno en el que estamos caminando ahora mismo, por más árido, por más hostil, por más agresivo que es el terreno que nos tocó en esta temporada afrontar y caminar, tenemos que sí fijar nuestra mirada en las bendiciones que Dios nos ha entregado a nosotros, porque si hay bendiciones, y yo les decía el día de ayer en clase de teología, Dios es un Dios de tanta misericordia, que en medio de los más fuertes procesos que pueda pasar cualquiera de sus hijos, de aquellos que tienen propósito, yo me estoy refiriendo a los que son hijos de Él y tienen un propósito en Él. Nunca Dios deja a alguien que tiene un propósito en Él con las manos completamente vacías. Nunca Dios deja a alguien vacío por completo. Siempre queda algo, algo con lo cual Dios trabaja y tú también trabajas. Porque hay una parte que hace Dios y hay otra parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hay para comer? No hay nada. ¿Qué hay para comer? Es que no hay nada. Y es que si compráramos comida para toda esta cantidad de gente que ahora mismo está con nosotros, no tendríamos todo el dinero suficiente para hacerlo. Tendríamos que trabajar por un montón de tiempo, ni siquiera con el salario de tantos años. Podríamos. ¿Pero qué hay? No, pues no hay sino, y entonces vamos a lo que hay. Solamente hay unos cuantos panes, unos pocos peces y Dios dice, tráiganlos acá. Dios dice, tráiganlos acá. Tráiganlos. Y nuestro Señor, nuestro Dios, tomando panes y peces en sus manos, mira al cielo, bendice a Dios por lo que sí hay, porque siempre queda algo. ¿Cierto? ¿Cierto? 5 panes, ¿cuántos peces? Ay Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es bueno. Y teniendo en manos, siendo agradecidos con Dios,
finalmente, en sus manos, todo se multiplica. ¿Qué tienes en la casa? No, no tengo nada. ¿Pero qué tienes? Solamente tengo un poquito de aceite. Solo tengo un puñado de harina y un tris de aceite. ¿Qué tienes? Siempre hay algo. Noemí creyó que se había quedado viuda y que había enterrado el mayor dolor para un padre. Lo he escuchado de padres que han enterrado a sus hijos. Es enterrar a un hijo porque no está supuesto que un padre entierre a un hijo y lo despida, sino que los hijos despidan a los padres. Y es un luto y es un dolor demasiado grande para las personas que lo han vivido. Y Noemí se quedó sin esposo y sin hijos. Y ella estaba, en su opinión, completamente sola. Pero algo Dios hizo y dejó a alguien que para ella, una mujer en esa época era lo más menospreciado y lo menos valioso en esa cultura. En este tiempo, qué triste decirlo, pero la mujer se ha desvalorizado bastante a sí misma. O sea, no porque nadie quiera que sea así, sino porque la mujer tomó esa decisión. En su errado empoderamiento y en su errado feminismo, la mujer misma se desvaloriza y cualquiera diría, no, pues una vieja así crazy, o ¿de qué serviría? Esto es un problema. En esta época cualquiera diría, no, tener una persona acá acompañándome, no, mijita, mejor quédese, porque su merced es una casquisuelta, medio brincona, y lo que me va a traer es un dolor de cabeza más y un problema y prefiero solo que mal acompañada, ¿verdad? Porque era la moabita, la que viene del pueblo de los incircuncisos, del pueblo donde acostumbran a abortar bebés y a sacrificarlos y a pasarlos por el fuego. Tal vez no era lo más aconsejable en términos humanos, Pero Ruth Ruth fue completamente transformada en Cristo, tocada por el Espíritu de Dios. Y es allí donde Noemí entiende, no me he quedado sola. Y esta mujer para mí vale más que 7 hijos varones, porque tener 7 hijos varones en esa época era un buen rebaño. Dirá, saldrás a las puertas de la ciudad y no serás avergonzado por tus hijos. Decía eso la escritura, bienaventurada, que llena su aljaba de ellos. Porque cuando tenga que salir y enfrentar y estar en pie, no va a ser afrentado ni avergonzado porque va a tener alguien que ponga la cara, que pelee, que haga sentir y respetar a su padre o a su madre. Perdón, ¿suena feo? Bueno, disculpe. Pero Noemí en medio de todo su proceso entendió que Dios sí le había dejado algo. Y alguien muy valioso, alguien que decidió cambiar todo su trasfondo histórico, cultural, idolátrico, para seguir al Dios verdadero y donde tú vayas yo iré. ¿Y qué más le dice? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras y te entierren, que me entierren contigo, porque vamos a ir a la palabra acá, conectando esto con esto en Josué 1, 5 al 9, vamos a leerlo en la NBI. NBI porque estamos hablando de lealtad. Estamos hablando de aquello que Dios entrega, que aparentemente pudiera ser pequeño, pero que es todo en las manos de Dios. Dice lo siguiente, dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Me impacta porque Moisés tuvo hijos, ¿verdad? ¿Y por qué no estuvo Gerson?
¿Y por qué no fue otro el que heredó? ¿Y por qué no un sobrino? ¿Por qué no un hijo o un sobrino en lazo consanguíneo? ¿Por qué no alguien más cercano en su sangre? Viene a heredar el liderazgo un muchacho, un joven llamado Josué. Josué, Josué. Porque quizás no hay el carácter, ni el temple, ni la madurez en ellos otros para heredar lo que se necesita heredar y lo que se necesita sacar adelante, porque el hombre que no controla su carácter es como una ciudad desprotegida, sin muros. Entonces, Dios sabe a quién mover y a quién escoger y a quién deja con unos principios, porque miren, algo que me impacta de la vida de Josué es la lealtad que él tiene con Moisés. Características de Josué: lealtad, servicio, obediencia, humildad, carácter. Miren, estoy hablándolo en un orden bíblico. Y la humildad no se puede confundir con falta de carácter. Porque a veces la gente confunde, es que yo soy humilde, todo el mundo puede hacer conmigo lo que se le pegue la regalada gana. No, la humildad va ligada al carácter, a una firmeza en el carácter. No estoy hablando de esa gente que anda irritada y peleando todo el tiempo y que es súper reactiva, que no se les puede decir ni corregir absolutamente nada. Yo no hablo de eso, porque eso es otro tipo de cosas y eso se llama falta de dominio propio y falta de templanza. Yo no hablo de eso, yo hablo del carácter firme de alguien que dice, voy a empezar a leer este libro y lo empiezo en la primera página y lo termino en la última. Alguien que dice, voy a arrancar a hacer mi devocional juiciosamente este año y lo empieza y todo el año lo continúa en carácter y a final de año dice, ay, gloria a Dios, terminé. ¿Verdad? Alguien que se compromete a ofrendar para Dios su vida, su servicio y en su carácter cumple porque es alguien firme en sus propósitos, alguien que decide cuidar de sí, tratar consigo mismo, transformar, trabajar en sí mismo, en su superación y en su crecimiento y trabaja cada día por ser mejor. Ese es el verdadero carácter. Entonces, humildad no tiene nada que ver con pobreza de carácter. Al contrario, la humildad debe ir íntimamente ligada a la firmeza de carácter. Porque lo uno sin lo otro no existe. Porque de hecho hay muchas personas que tienen dones, pero los dones sin gobierno, los dones sin dominio propio y los dones sin carácter. Les digo, eso es un peligro muy grande. Por eso acá nos encargamos de ser procesados de la manera correcta. Porque de nada sirve que venga una persona llena de dones y talentos a servir en la iglesia si esos dones y talentos no están sometidos en humildad a Dios. Y si no hay carácter y si no hay humildad, porque un don sin dominio propio es un peligro muy grande. Fácilmente, como todos lidiamos y luchamos contra el orgullo, cuando hay un don que no está sometido a Dios y no hay dominio propio y simplemente está el don sin carácter, es preferible que no haya nada. Es preferible no tener nada. Es más confiable el que es humilde y se dispone a trabajar en sí mismo, aunque no tenga tantos dones como otro que puede tener muchos dones, pero no tiene humildad. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Y muchas veces nosotros nos deslumbramos por lo que vemos y por los dones. Y los dones son los que capturan muchas veces la atención de la gente. Pero un don que no está sometido a Cristo, un don que no se ejerce en humildad y en el cual no hay carácter, firmeza de carácter, es mejor no. Porque es preferible aquel que es humilde y todo el tiempo quiere aprender. No sé esto, quiero aprender. Yo no sé esto otro, quiero aprender. La humildad es importante porque la humildad precede a la honra. Y Josué justamente tiene todas esas características y cualidades necesarias para ocupar el lugar de su antecesor. No era cualquier lugar. Estamos hablando de que viene a, ¿cómo se dice? No es a suplantar porque no es, ¿cómo se dice?
cuando alguien entra a ocupar un cargo? El reemplazo, gracias. Cuando alguien viene a reemplazar a otro, y no estamos hablando de cualquier otro, alguien que con unos zapatos, llenar esos zapatos, es el tipo que viene y con la vara extendida se traga las serpientes de los magos y ora a Dios y Dios le responde en todo: granizo, ranas, agua convertida en río, plagas y plagas. Y el Señor está con Moisés. Y luego extiende su vara en medio de la encrucijada en la que se encuentra, y el mar le obedece y lo respeta. Y hace brotar agua de una peña. Y sobre Moisés hay demasiadas señales, demasiadas cualidades. Y viene Josué, el que ha estado acompañándolo a él, detrás de él, pero alguien que ha sido ministrado por el liderazgo de Moisés. Alguien que no tiene la soberbia de esperar: ay, ¿cuándo será? Porque eso pasa mucho en las compañías y en algunos ministerios. ¿Cuándo será que fulanito busca en el quiebre, la embarra en algo para yo entrar a ocupar ese cargo? Y están haciéndole el cajón, como se dice vulgarmente o en el argot popular, haciéndole tropiezo o zancadilla a un compañero o a un jefe para simplemente sacarlo del camino y llegar. Y en esto, desgraciadamente, en muchas empresas, o personalmente ahora me llega a la memoria un caso de alguien que se quejaba de que metió o recomendó a una persona en su compañía, una mujer, era un hombre y recomendó a una mujer en su compañía. Y cómo esta mujer, estando muy, muy abajo de él, sin tener todo el conocimiento, ni la experticia, ni la experiencia, ni el bagaje profesional, ni formativo, ni educativo, ni todas las maestrías, ni absolutamente nada, él le recomienda, y cómo esa persona empezó a escalar y a escalar y a pisotear a todo el mundo, pasando por encima del que le había abierto la puerta, haciéndolo de la manera incorrecta, aprovechándose de sus atributos físicos como mujer y de la manipulación que caracteriza a muchas mujeres. Y uno ve que eso pasa constantemente. Gente llena de envidia, gente con un corazón insano, queriendo el lugar de otros, en avaricia, envidiando y codiciando lo que otros tienen. Pero acá vemos en Josué una cosa totalmente diferente. Josué, al igual que Ruth, la moabita, gente que no quiere nada más que amar a Dios. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo de aquí en adelante va a ser mi pueblo. Y Josué decide obedecer y ser alguien servicial. Era una persona demasiado, era un sirviente, por decirlo de alguna manera. Eso no es despectivo, porque a veces la gente cree que servir es humillante, porque tienen un mal sentido de lo que es humildad y lo que es servicio. Lo conciben como una humillación, el servirle a otros lo conciben como eso es humillante. No, eso no es humillante, para nada. Al contrario, porque nuestro Señor Jesús dijo: el que es mayor es el que está sirviendo. Y era él en su misma persona, despojándose de un manto, ciñéndoselo para lavarle los pies a sus discípulos. Y él dice: el que quiera ser el mayor, sirva. El servicio es la puerta para cosas grandes. Y entonces Josué tiene claro en su corazón el principio del servicio. Josué, que en otra época se llamaba Oseas, ¿qué se traduce como el nombre de Oseas? Oseas es oh salva, oh sálvanos, Jehová sálvanos. Eso es lo que traduce el nombre Oseas en hebreo, oh salva, Jehová sálvanos. Resulta que el nombre de Oseas es puesto en declaración y petición por libertad en cuanto al cautiverio y a la humillación que ellos están viviendo, porque eso sí era humillante. Ser esclavo del sistema, del mundo, sí es humillante. Ser un esclavo de este sistema gobernado por Satanás, eso sí es humillante, eso sí es humillante. Ser esclavo por amor de Cristo
es la mayor gloria y dignidad que podemos tener nosotros. Porque Satanás paga mal a quien bien les sirve. Así es él. Ese es el sistema que gobierna el mundo. Y nadie en ese sistema es consciente de que es un esclavo de ese pecado o de esas prácticas deshonrosas hasta que intenta alejarse y dejarlas a un lado. Nadie se da cuenta que es esclavo del mundo y de Satanás hasta que intenta dejar esas cosas que lo están destruyendo. Ahí es cuando se dan cuenta, no puedo dejar esto, porque es algo que los gobierna, que los oprime, y ahí entienden que sí son esclavos. Y hacen alarde en su soberbia y en su orgullo. Somos libres, ahora sí, hay libertad para hacer lo que se nos da la gana. Ahora sí nadie nos dice nada. Y se ha levantado una generación de gente irreverente, alentada por los gobiernos y las nuevas leyes que expiden, leyes que contribuyen al sistema de orden que gobierna a este mundo caído. Y entonces hacen alarde y se ufanan, las mujeres somos, y lo cantan a grito herido, y es terrible, como nos contaba Nicolás ayer, aún los hombres cantando a grito herido canciones propias de las mujeres feministas. Hay algo raro ahí. Y en su rebeldía y en su irreverencia y en todo lo que se han levantado estas nuevas generaciones, haciendo alarde de una libertad que no tienen, porque solamente es libre aquel al que el Hijo libertare. Solamente es libre aquel a quien Dios liberta. No hay ningún tipo de libertad. Entonces hacen alarde de su libertinaje cuando son esclavos de un sistema que los oprime, que les paga mal cuando ellos les sirven bien, cuando gastan su dinero, ni siquiera en buena comida ni en sana comida, sino en vicios, en placeres que los destruyen cada vez más. Prácticas, apuestas, la ludopatía, en pagando a webcamer, pagando, contratando sexo a través de una cámara, pagando por sexo también, exponiendo sus cuerpos, que son templo del Espíritu Santo, a una enfermedad venérea, y Dios no quiera un SIDA, aún peor. Y son libres, cuando en realidad son esclavos de un sistema que oprime y que paga mal al que le sirve bien. Y entonces acá nosotros encontramos a un Josué que se llamaba Oseas, en medio de un clamor que levanta a un pueblo que está humillado en cautiverio, porque por fin reconoce, esta no es la tierra que Dios nos entregó, porque la tierra que Dios nos prometió es la que está al otro lado del Jordán. Fue la tierra que Dios les entregó tiempo atrás, que por causa del hambre que hubo, tuvieron que movilizarse. Ellos entienden, esta no es nuestra tierra. Empezamos a vivir en esta tierra y a trabajar en esta tierra como si viviéramos, como si fuéramos de acá, como si esto fuera nuestro, cuando en realidad nada aquí nos pertenece. Y encontramos mucha gente en la actualidad trabajando para este sistema, trabajando para este mundo, como si el día que partieran de esta tierra se fueran a llevar todos los ladrillos en sus espaldas, todas las joyas, toda la ropa, todos los bienes, todos los carros, todas las empresas, toda la fama y el reconocimiento. Como si se fueran a cargar con todo eso. Finalmente decía Salomón, pasan la misma cosa para el pobre y el rico, para el sabio y el necio. Finalmente mueren y después de eso viene el juicio, ¿no? Entonces, la gente vive como si nunca hubiera un mañana, como si no existiera una eternidad. Esclavos de este mundo y de este sistema. Pero el pueblo entiende por fin, somos esclavos. Y a causa es que me parece tan absurdo que cuando están siendo liberados se quejan contra Moisés y contra Dios diciendo, allá estábamos mejor. Si allá estábamos bien, no nos faltaba nada, todo lo teníamos. Miren, qué gente tan doble moral y tan inconsciente y tan incoherente. Porque dice la Escritura que el clamor y el gemir del pueblo en esclavitud llegó a los oídos de Dios. Llegó al Señor el clamor, el dolor que ellos tenían subió delante de Dios. Y por eso es que Dios dice, voy a liberarlos porque el clamor llegó hasta mí. El dolor es tan grande que necesito liberar a mi pueblo. Pero el pueblo que había gemido de dolor, cuando están por fin siendo liberados, empiezan a renegar contra el Dios que los está liberando.
Y el nombre de Josué es justamente ese clamor: Jehová ven, salva. Jehová salva. Y entonces es el clamor lo que él representa. Y Moisés le dice: ya no te llamarás Oseas, te llamarás Josué. Y Josué es igual que Jesús. Y Josué significa Jehová salva. Yeshua, Joshua, Jehová salva. Y entonces cuando se le cambia el nombre, ya no es solamente lo que él representa, el clamor, porque ya están en otra etapa. Ahora es entender que Dios salva y salva siempre. Su líder ha tenido que enfrentar montañas, y hablábamos en días pasados: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi libertad viene de Jehová, que hizo cielos. Y Jesús dijo: cualquiera que pueda decirle a este monte con fe, quítate. Y el Señor en Isaías 49, que acabamos de leer, decía: convertiré en camino todos mis montes. Convertiré en camino los montes y las calzadas serán levantadas. A ver, todo lo que oprime a una persona. Y esto ya es individual. Yo he aprendido, Nicolás, el joven nuevo. Bienvenido. Yo he aprendido en estos 32 años que esto es individual y es personal. Tenemos regalos de Dios y ángeles que Dios pone, compañeros de camino, pero es una pelea diaria y es individual, es personal. Nadie puede echar ese pleito por ti. A ti te toca conquistar aquello que quiere conquistarte. A ti te toca doblegar aquello que quiere doblegarte. A ti te toca poner bajo arresto aquello que quiere esclavizarte. Eres tú. Nadie lo puede hacer por ti. Tú puedes interceder demasiado por otro, pero entre tanto la persona no decida de su propia voluntad también la libertad, no va a pasar. No pasa. El Bartimeo, el ciego Bartimeo, con mucha confianza, ¿no? Supo de Jesús y lo quisieron callar y lo querían tapar y lo querían enmudecer, pero como más trataban de callarlo y enmudecerlo, más fuerte y más alto él gritaba, porque él sabía que necesitaba su libertad. Él estaba peleando y él estaba echando un pleito por lo que él quería. Y él necesitaba que sucediera lo que él tanto anhelaba. Y él empezó a pelear en contra de todos, porque la primera pelea es en contra de sí mismo por la vergüenza que tiene que vencer. ¿Saben que no es fácil? Cuando tú empiezas a hablar de Cristo y muchas voces se levantan para querer callarte, y tú empiezas a sentir ataque de aquí, ataque de acá. Yo digo: Dios mío, cuando pasa todo esto es porque algo estamos haciendo bien. Porque todos los que se levantan empiezan a atacar es justamente esto que estamos haciendo. Ustedes coincidirán conmigo en esto. Su iglesia, esa iglesia, y empiezan a hablarles de manera despectiva de lo que es su ministerio y su asignación en esta tierra. Ustedes que creen, ustedes que predican y siempre tiran, cuando ya no tienen más material para ofenderte, tiran a ofender por tu rol y asignación en esta tierra, por tu propósito. Satanás es astuto. Entonces a mí me impacta este texto en Isaías 49:11, porque dice que el Señor se encarga de aplanar todo monte de tu vida, de la tuya, de la tuya, de la tuya, de la mía. Es personal. Es personal y tú debes encargarte de clamar tan fuerte como clamó Bartimeo. Y aunque tus angustiadores y acusadores quieran que tú no lo hagas y te quieran oprimir, humillar y avergonzar y tapar la boca, es cuando más fuerte tú tienes que levantar tu voz delante de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en la tuya, en la tuya. Oramos por los demás, les predicamos, intercedemos, como Dios dice. Busqué uno que hiciera vallado y no encontré. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha. No había. Es necesario que lo hagamos, pero yo he aprendido: nadie es extensión de nadie. Nadie es la extensión de nadie. Nadie. Eres tú y Dios. Hay un único primer pacto y el más importante. Después de este, el de esposo y esposa. Pero el primer pacto más importante es este. Y nadie es la extensión de nadie. No es que tú eres mi dedo, mi mano. No, no, no. Tú eres tú. Tú eres tú, porque uno cuando tiene sus hijos pequeños, uno cree
de manera ignorante, tal vez, bueno, lo digo porque a mí me pasó. Yo creía que mis hijas eran como una parte de mi ser, de mi cuerpo. Y luego me di cuenta, no, cada ser es individual y todos somos responsables delante de Dios de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Entonces el Señor dice, convertiré en camino los montes, los voy a aplastar. Todo aquello que a ti es en cuanto a ti, a tu asignación, a tu propósito, a tu llamado, pero a tu eternidad, tu salvación, que es finalmente lo más importante de todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo valioso, grande, importante que nosotros podamos tener en esta vida. Bienes, posesiones, títulos, logros, lo que sea, lo que sea. Sobre todas las cosas, incluso milagros físicos, sobre todo, lo más importante para nosotros debe ser nuestra salvación. Decía, qué triste ganar a otros y perder su alma. Muchos dirán, Señor, Señor, y dirán, apártense de mí, ni los conozco, ni sé quiénes son ustedes, porque me llaman Señor, pero no sé quiénes son. Esto es una relación individual y personal. Y acá es donde entra la obediencia y creer a la palabra, porque Él dice que Él mismo va a aplanar las montañas, pero también dice una cosa muy hermosa y dice, mis calzadas serán levantadas. ¿Usted sabe cuál era la calzada? ¿Qué era la calzada? ¿Qué pasa en el camino? El camino es lo que más pisoteado es. Las calzadas han sido pisoteadas, transitadas. Gente que va y viene y como quiera, solo pasa porque necesita pasar, transitar por la calzada. Pisan la calzada porque necesitan ir del punto A al punto B, pisan sobre la calzada y llegan y hacen lo que quieren hacer ellos, la calzada. Y a muchas personas les ha sucedido eso, que se sienten usadas o nos hemos sentido usados en algún punto de nuestras vidas. Como que tú ya no representas lo que representabas en otra época para X o Y persona y como que dicen, ya no quiero de ti, ya no, me interesa. Saqué de ti lo que yo quería sacar y finalmente te sacan a ti, te usan. Es triste. Como pastor uno se siente demasiado usado, demasiado. Yo creo que alguien a quien usen tanto como un pastor, les puedo decir que es demasiado como usan a los verdaderos pastores, a los que aman las ovejas, a los que en realidad las aman y dan su vida por ellas, no los asalariados, que cuando ven venir al devorador se alejan para ponerse ellos a salvo. Yo hablo de los verdaderos pastores, de los que aman a sus ovejas y dan la vida por sus ovejas. Es triste el sentimiento que uno como pastor muchas veces tiene. ¿Usted sabe cuántas personas a mí me han llamado? ¿Cuánta gente en mi vida yo he conocido? ¿En cuánta gente he invertido? Horas de descanso, de sueño, dinero, mucho trabajo, muchas lágrimas, bastante trabajo y esfuerzo. Y luego cuando solucionan su situación y todo cambia, si te veo no sé quién eres. En el pastorado estamos viviendo y trabajando en la profesión que tal vez tiende a decepcionar y procesar más el corazón de una persona. Gente que hizo un pacto contigo y te digo, contigo voy a estar siempre. Y donde tú vayas yo iré y diré y haré, se hace en serio. Y cuando tú empiezas a avanzar y te das cuenta que ya para ellos tal vez no representas lo que representaste o que a ellos les salió algo mejor que tú en su camino, una posición de liderazgo, uy, esto yo lo vi muchísimo y lo vi cuando estuve tan enferma en el embarazo con Sara Valentina. Vi gente, conocí el corazón de las personas cuando tuve que quedarme quieta en una cama. Vi gente tan aprovechada, vi gente que anhelaba y gente que delante mío era súper bien amorosos y honestos, pero gente que estaba al lado mío anhelando la posición que yo tenía, el liderazgo que yo ejercía. Y cuando me vieron a mí tendida en una cama, no les importó nada pasar por encima para escalar y conseguir. Muchos, inclusive gente que Dios me usó para sacar de las calles, de las drogas, del desorden. Y luego
se lo atribuyeron a otras personas, como yo les comentaba alguna vez, diciendo que, hablando de una pastora acá de Colombia llamada Emma Claudia, diciendo que fue Emma Claudia la que fue e hizo, cuando Emma Claudia nunca estuvo, la pastora Emma Claudia nunca estuvo, cuando fuiste tú, cuando tú lo sabes, cuando otros también lo saben y te llaman o te escriben, ¿qué pasó? Porque en ese testimonio falta tu nombre, falta una parte y tú dices, no importa, no importa. Este es el lugar donde quizás más decepciones se reciben. Y ustedes que se están preparando dentro del pastorado, no es que yo los quiera decepcionar de antemano, pero sí quiero que sean conscientes de que esto es individual y personal y que nuestra adoración a Dios no está condicionado de cómo paguen otros, de la reacción y de la actuación de otros, sino depende de la responsabilidad con que nosotros asumamos este ministerio y nuestro llamado. Esto es personal. Les decía, el listado de problemas o situaciones que se han presentado no han sido propiciadas por nosotros. Si hubieran sido propiciadas por nosotros, nos humillaríamos, pediríamos perdón a Dios, pediríamos perdón hacia alguien, ofendimos y restauraríamos y todo se arreglaría fácil, pero es que no depende de nosotros. Son justamente las decisiones de terceros. Son las decisiones de terceros que podemos hacer. Acá hay una única verdad, hay una única. Jesucristo es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. El Señor es el que se encarga de levantar las calzadas, pisoteadas y humilladas. Y Él es el que se encarga de humillar los que se han levantado como montes. No hay otra, no hay otra. Vamos a orar.